Bueno, buenas tardes, estimados cuasi colegas. ¿Cómo están ustedes? El gusto de saludarlos. Eh, Les estoy grabando la última clase asincrónica del curso de Auditoría 1 del año 2022. Eh, Esta sería consistente o coincidente, mejor dicho, con la clase número 13, que es la de cierre, y es donde vamos a abordar el tema de la auditoría interna operativa, su relación con la auditoría interna propiamente dicha y obviamente la relación o el vínculo que existe entre el servicio de aseguramiento en auditoría interna con el servicio de aseguramiento en auditoría externa de estados financieros. Bien, en el curso de la materia Auditoría 1 hemos recorrido diversas unidades programáticas en las cuales hemos podido introducirnos en lo que es el control interno desde la óptica de la propia empresa o ente que nos contrata como profesionales independientes, escépticos, especializados en control externo para hacer un control de su CIAO o control interno administrativo operante, pero siempre nosotros desde una visión y desde una ubicación externa al ente, nunca como parte integrante de ese control interno administrativo operante. Y a lo largo del cursado hemos visto que hay una metodología de control, que es la metodología que hemos aplicado en el proceso de la auditoría interna, que está compuesta de tres fases. La fase 1, donde tenemos tres etapas. Tenemos el relevamiento general, el relevamiento detallado y la evaluación preliminar, cuyo resultado es justamente la evaluación de las condiciones de auditabilidad de la empresa. Luego, una vez que se hace la evaluación de la auditabilidad del ente que nos contrata, vamos a suscribir el contrato de auditoría interna como un servicio de aseguramiento que brinda el contador, y a partir de ese momento que firmamos el contrato de auditoría interna y que ponemos a consideración del grupo activante el presupuesto de honorarios, de tiempo, de recursos, en función del objetivo que ellos nos han planteado a cumplir, cuál es el objetivo por el cual el grupo activante recurre a nosotros como auditores internos. Vamos a adentrarnos en lo que es la fase 2 con sus dos etapas, la planificación y la ejecución, que es justamente cuando el auditor interno conoce al ente y ha evaluado sus condiciones de auditabilidad, procede a identificar el escenario de peligrosidad, que para eso aplicamos el modelo del colega Carlos Slose, el modelo de escenarios de Slose. En función de eso vamos a definir cuáles son las oportunidades y las herramientas que vamos a aplicar según el tipo de escenario que vemos para cada falla, según el ranking de peligrosidad. Acuérdense que en la fase 1 nosotros terminamos con, construyendo un ranking de peligrosidad, y en función de ese ranking de peligrosidad vamos a hacer la ubicación escenográfica, en qué escenario del modelo de SLO se encuadra, y en función de eso, esa peligrosidad o esa falla según su grado de peligrosidad, con qué herramientas nos vamos a munir de las evidencias que necesitamos para fundamentar nuestro informe de auditoría interna. Eso lo hacemos durante la fase 2, donde tenemos las dos etapas de planificación y de ejecución, y al cabo de esas dos etapas que constituyen la fase 2, el auditor va a construir su documento estrella, estelar,
el documento de trabajo que constituye como si fuese un mapa que, que elabora un cartógrafo a medida que va recorriendo un terreno que está conociendo, que está evaluando, que está auditando y que es la matriz de riesgo control. ¿Sí? Bien, hasta acá en la fase 1 y en la fase 2 estamos llevando adelante fases y actividades que forman parte del proceso de la auditoría interna propiamente dicha. Y así llegamos ya con la matriz de riesgo control elaborada, completa, a la fase 3 de la labor de auditoría interna, que es justamente las tareas de cierre de la auditoría interna, la confección del informe de auditoría interna y las acciones de evolución posterior en apoyo a el grupo activante y a los distintos grupos de control de las distintas áreas de la organización a los efectos de colaborar y contribuir a la implementación de las medidas superadoras. ¿Sí? Y hasta ahí llegamos nosotros con lo que es la auditoría interna propiamente dicha, que se lleva adelante para que el control interno administrativo operante o CIAO se fortalezca en eficacia, es decir, en cumplir las actividades, las funciones, las responsabilidades de cada uno de los subsistemas que componen esa organización de la empresa con su CIAO, y que se cumplan de una manera eficaz, es decir, que cada área, cada subsistema cumple con la labor, las responsabilidades que le son asignadas y eso contribuye al funcionamiento óptimo de ese control interno administrativo operante que debe reflejarse de la mejor manera en el sistema de información contable, ¿sí? En el subsistema de información contable, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el subsistema de información contable es el espejo en el cual se refleja el CIAO. Mientras más fidedigna sea la imagen que se refleja del CIAO en el sistema de información contable, mayor confiabilidad en la información contable, en la eficacia y eficiencia de las operaciones, en el cumplimiento de las normas y en el resguardo de los activos se va a lograr en la empresa. Ahora bien, una vez que el auditor interno ya ha entregado su informe de auditoría interna con las propuestas superadoras a los efectos de contribuir al fortalecimiento de ese control interno administrativo operante, a medida que se van introduciendo, implementando, acatando esas medidas superadoras, el control interno administrativo operante del ente va ganando en madurez. ¿Qué significa que va ganando en madurez? Que los mecanismos de detección de fallas, errores o desvíos o puntos débiles y los mecanismos correctivos de esas fallas, desvíos o puntos débiles se van aceitando de manera espontánea en el propio funcionamiento del control interno administrativo operante. Por ejemplo, si analizamos en el caso de Tiramisú, demos cuenta que ya se le ha puesto a consideración del grupo activante que el jefe de almacén no puede dejar de controlar todas las recepciones de mercadería con la documentación que le proporciona el área de compra, que está dada por la orden de compra autorizada, por el área financiera, ¿sí? La orden de compra está autorizada por el área financiera para que ya ha evaluado que sí se puede pagar esa compra. Entonces, todas las órdenes de compra autorizadas por el área financiera van a estar para consulta del almacén al momento en que arriba la mercadería proveniente de todos los proveedores. No se puede dejar de controlar ninguna recepción de mercadería proveniente de compras.
Entonces, a medida que se va aceitando ese control de recepción en el almacén, se van minimizando las fallas, desvíos o puntos débiles en el ingreso de mercadería proveniente de compra a proveedores, con lo cual cada vez se va a ir aceitando más el control de la calidad, de la cantidad y de las especificaciones técnicas de la mercadería que está arribando a la empresa. Y de esa manera ya Tiramisu va ganando en madurez a los efectos de garantizar una eficaz recepción de mercadería proveniente de compra, minimizando las incongruencias, las incorrecciones en este proceso. Y eso se va logrando paulatinamente a medida que se implementa ese control completo, como lo ha propuesto el auditor interno, con las 5 W más H que hemos visto en cada una de las incorrecciones que hemos analizado, siendo la del almacén la de mayor peligrosidad. Fíjense que cuando se va cumpliendo paulatinamente a diario este control en las recepciones, se va fortaleciendo el control interno administrativo operante, en especial en el área de almacén, lo cual va a reducir los desvíos que se han detectado en materia de calidad en la mercadería en stock, y con lo cual la mercadería que la empresa le vende a sus clientes también va a cumplir los estándares de calidad que deben ser los que primen en un rubro gastronómico como el de tiramisú. Bien, entonces a medida que se va cumpliendo estrictamente con ese control que ha sido propuesto como medida superadora por el auditor interno, la empresa va a ir ganando en madurez. ¿Qué significa madurez? Que se va reduciendo las incorrecciones en su operatoria cotidiana. Y una vez que el CIAO gana en madurez, ya se está en condiciones de implementar otro tipo de medidas superadoras que están orientadas ya a lograr la eficiencia operativa. Ya aseguramos razonablemente a nivel del CIAO las condiciones de eficacia, entonces está en óptimas condiciones para avanzar un paso más, que es la eficiencia operativa. Y eso ustedes lo tienen graficado en la matriz que les he compartido como material número 12 de la, de la cursada de este año, ¿sí? Entonces vamos a irnos a ver el material, y ahí ustedes van a tener la matriz de auditoría completa para el caso de Tiramisu S.A., donde en el encabezado que está de color verde, ustedes tienen desarrollado todo el proceso de la auditoría interna propiamente dicha, partiendo desde el ranking de peligrosidad que hemos elaborado al cabo de la fase 1, ¿se acuerdan? Después hicimos la identificación del procedimiento operativo que estaba más afectado por esa incorrección, cuál era el área epicentro o área responsable de esta falla, desvío punto débil, y cuáles eran las áreas que se relacionaban en el proceso operativo con esta área epicentro y que también sufrían las consecuencias de esas fallas, puntos débiles, desvíos o incorrecciones. De ahí ustedes ya saben que hemos construido la sección de la matriz de riesgo control que tiene que ver con la auditoría interna propiamente dicha, donde hemos identificado el peligro o el riesgo aparejado a esta falla o incorrección,
le hemos asignado una medida de ponderación en función de las variables del impacto y de la probabilidad de ocurrencia, que esto no es otra cosa que el mapa de calor. Hemos identificado cuál de los tres componentes del riesgo es el que se exacerba o se incrementa de manera significativa, de acuerdo a si existe creado el control que previene esa incorrección o si directamente no existe creado el control que previene esa incorrección. Y en el caso de que exista creado el control, vemos si se está cumpliendo o no. Si existe creado el control y no se está cumpliendo adecuadamente, o bien el control creado no es lo suficientemente eficaz para minimizar el riesgo, estamos ante un incremento significativo del componente de control, cuyo responsable máximo es el jefe de esa área operativa porque es el grupo de control. Ahora, si no existe creado control alguno que prevenga esa incorrección, estamos ante un incremento desproporcionado o significativo del componente inherente del riesgo. Por lo tanto, ya no es el grupo de control el máximo responsable, sino que ya estamos yendo a un nivel superior y tenemos que mirar al grupo activante o a los dueños o propietarios del ente, que son los encargados de definir las políticas con las cuales va a operar la empresa y obviamente las estrategias operativas con las cuales se va a poner en funcionamiento todo el control interno administrativo operante de ese ente. Bien, en la columna número 4 lo que hacemos es recrear la aplicación del modelo desglose, que como ustedes saben, el modelo desglose es una herramienta diseñada por y para los auditores externos de estados financieros, pero que nosotros, sabiendo que la auditoría como técnica profesional de control externo es una, lo adaptamos para aplicarlo en la auditoría interna. Y por último, en la columna número 5 tenemos la redacción de la propuesta superadora del auditor interno aplicando la regla o las pautas de las 5W más H que responden a 6 interrogantes en inglés que nos permiten dar una propuesta completa e integradora de lo que debe hacerse en esa empresa para fortalecer el control interno administrativo operante. Hasta ahí llegamos con las incorrecciones que detectamos en el caso tiramisú, que están ordenadas desde la más grave hasta la menos grave, que ustedes ya saben sobradamente cómo hemos confeccionado esta matriz en el encabezado verde, que es justamente la matriz de riesgo control para la auditoría interna propiamente dicha. Ahora, ¿cuál es lo novedoso en esta última clase de la materia? La columna que tiene el encabezado en color celeste. ¿Por qué? Porque corresponde a las propuestas de auditoría interna operativa, cuyo objetivo es partir de un CIAO maduro en eficacia para enriquecerlo en medidas que tiendan ya a la eficiencia operativa. Y en esa inteligencia, fíjense ustedes, que las propuestas superadoras de auditoría propiamente dicha
que están en la columna 5 del encabezado de color verde van a distinguirse de las propuestas de auditoría interna operativa. ¿Por qué? Porque estas propuestas de auditoría interna operativa requieren que ya exista madurez operativa en el CIAO. Si no existe madurez operativa en el CIAO, las propuestas de auditoría interna operativa no van a brindar los resultados que se están buscando. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no se puede ser eficiente si antes no se es eficaz. Entonces veamos, en la peligrosidad de mayor significación, que tiene que ver con la falta de control en el almacén de las compras a los proveedores mayoritarios alfa y beta, nosotros habíamos propuesto como medida superadora de auditoría interna propiamente dicha que el grupo activante deberá disponer el acatamiento obligatorio del control de la recepción para la totalidad de ingresos de mercadería al almacén. Esto incluye, obviamente, todas las compras, incluso las de alfa y la de beta, responsabilizando a la jefatura del almacén del estricto cumplimiento de esa pauta. La jefatura de almacén deberá a su vez instruir al personal que le depende sobre la obligatoriedad de controlar el ingreso de la mercadería de almacén. ¿En qué aspectos? En las condiciones de calidad, de cantidad y todas las especificaciones que surgen de la orden de compra autorizada por el área financiera y que se consulta por la vía sistémica, ¿sí? Se controlará la orden de compra a su vez con la mercadería física que ha remitido el proveedor y además con el remito del proveedor y, en caso de haber enviado, también con la factura de compra. Si todo concuerda tanto cualitativa como cuantitativamente, recién entonces se va a proceder a conformar el remito del proveedor, devolviéndole al chofer de ese proveedor un ejemplar conformado, mientras que el otro ejemplar original del remito conformado se debe escanear, es decir, digitalizarse y remitirse la documentación física al área de administrativo contable en un plazo no mayor a las 24 horas de ingresada esa mercadería. Fíjense ustedes que acá, cuando dice lo escaneará para su archivo digital en el área de almacén, ya estamos dando un primer paso en una medida de auditoría interna operativa, que es la digitalización y despapelización de de los sensores que intervienen en las distintas actividades presentes en cada una de las áreas que integran los procesos operativos. En este caso, lo estamos diciendo para el área de almacén. Entonces, una vez que se ha implementado y se ha puesto en práctica durante un tiempo esta propuesta superadora en el área de almacén, vamos
a ir viendo cómo de a poco el área de almacén va ganando en madurez. ¿Qué significa la madurez? Que opera de manera armónica, de manera correcta, de manera apegada a las normas internas y a las pautas operativas internas, y que se producen muy pocos desvíos o incorrecciones. Y a su vez, una vez que se producen los desvíos o incorrecciones, el control interno administrativo operante es maduro porque las autocorrige. Primero, las autodetecta y segundo, las autocorrige. Una vez que esto ya está funcionando con esas condiciones de madurez, vamos a ver la posibilidad de incorporar las medidas de auditoría interna operativa. ¿Cuál sería una medida posible para el caso de Tiramisú S.A. en el área de almacén? Vamos a proponer la implementación de lectores de código de barra en la recepción del almacén. Y ahora fíjense ustedes, si no se controlan todas las compras que se reciben en el área de almacén, no va a cambiar en nada que exista un lector de código de barra. ¿Por qué? Porque si no existe incorporada en la cultura del control en el área de almacén que toda la mercadería que se recibe deba ser controlada en sus condiciones de calidad, de cantidad y de especificaciones según la orden de compra, el lector de código de barra es un instrumento, es una herramienta. Si no se cumple con el control sin que exista el lector de código de barra, tampoco se va a cumplir con el control aun cuando exista un lector de código de barra. Entonces, primero me tengo que asegurar de que exista la cultura del control en el área de almacén para todas las recepciones. Y una vez que existe esa cultura del control del almacén para todas las recepciones, lo hago más tecnológico incorporando el lector de código de barra, ¿sí? Entonces, voy a implementar un sistema más sofisticado, tal que lea los datos que se procesan a través del lector de código de barra y que administre de manera automática el impacto en las altas físicas de la mercadería de almacén, de manera automática con la implementación de los lectores de código de barra. Pero para eso tengo que tener la seguridad de que en la cultura del control del almacén ya se ha madurado la idea de que todas las compras deben ser objeto de un control de recepción, sin diferencia, sin distinción alguna, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando sumo la tecnología que representa una inversión que representa un esfuerzo de la empresa, un esfuerzo económico y financiero para poder llevarla a cabo esta inversión, lo estoy haciendo con la seguridad razonable de que sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya en el área de almacén hay una cultura del control que lleva a que todas las recepciones de mercadería sean debidamente controladas al ingreso al almacén. ¿Sí? Una vez que se hace la automatización de la actualización de las fichas sistémicas de stock para cada producto, ¿qué es lo que se va a poder hacer? Se va a poder hacer un recuento físico semanal para controlar los inventarios físicos de stock y poder determinar semanalmente las diferencias por faltantes de mercadería. Y este control físico se tiene que hacer de manera tripartita entre el área de almacén
y el área de administrativo contable con la supervisión de la jefatura del almacén. Entonces, ¿qué es lo que se va a poder hacer con ese control tripartito? Fíjense ustedes. Ingreso a través de lectores de códigos de bash. Actualización online de las fichas sistémicas de stock y control semanal físico del stock. Esos tres controles que se reúnen en uno solo, a su vez se va a hacer en forma conjunta entre el área de almacén y personal del área administrativo contable. De esa manera se está aceitando el control por oposición de intereses entre el área de almacén y el área administrativo contable, con lo cual se está reconstituyendo de manera prácticamente infalible, no infalible, prácticamente, porque siempre hay un riesgo, el espejo entre el almacén y el área administrativo contable. Y se está permitiendo que se detecten semanalmente aquellas diferencias que coincidan con faltante de mercadería o con sobrante de mercadería y se puedan identificar las causas de estas incorrecciones y se puedan subsanar de manera correcta y adecuada. De esa manera se va a reducir la posibilidad de ingreso de mercadería de calidades inferiores a los estándares admitidos, que era el problema por el cual nos ha convocado el grupo activante de Tiramisú S.A., pero a la vez le estoy dando una eficiencia operativa al área de almacén que va más allá del control de la recepción de mercadería. Está yendo detectar de manera online las incorrecciones en el área de almacén y de poder subsanarlas de manera conjunta y coordinada por la acción entre el área de administrativo contable con el personal de almacén. Y esto es lo que contribuye a disminuir los riesgos que erosionan la rentabilidad y que incrementan los costos operativos de la empresa. Con lo cual, ¿qué estoy haciendo? Estoy apoyando al CIAO en una operatoria eficiente, con mayor resultado positivo y menores costos. Y así justamente hemos ido trabajando a lo largo de cada una de las fallas en el ranking de peligrosidad en las propuestas superadoras que hacen a la auditoría interna operativa y que, como bien dice acá el encabezado de la columna, requiere de la madurez del CIAO. Entonces ustedes tienen allí cómo se va elaborando la matriz de riesgo control cubriendo los factores o la respuesta al riesgo que cubren los factores operativos que buscan la eficacia, que es la auditoría interna propiamente dicha, y una vez que ya están implementadas durante un tiempo y que se ha comprobado la madurez del CIAO, recién vamos por las propuestas de auditoría interna operativa que me van a asegurar que si se hace una inversión por parte del grupo activante, va a redundar en resultados positivos y que no va a quedar en una inversión infructuosa. ¿Por qué? Porque la cultura del control del área de almacén, en este caso, no está madura. Se sigue permitiendo el ingreso de mercadería sin controlar su recepción como corresponde. ¿Sí? Bien, entonces ahí tienen ustedes cómo se relacionan la auditoría interna
propiamente dicha con la auditoría interna operativa y cómo la auditoría operativa requiere primero de la madurez de la auditoría interna propiamente dicha, ¿sí? Mejor dicho, de la madurez del CIAO luego de haber implementado las propuestas superadoras de la auditoría interna propiamente dicha. Y ahí ustedes tienen ejemplos concretos, contundentes, aplicados a un caso que hemos estudiado en todo el desarrollo teórico del curso y donde ustedes tienen para comparar las propuestas de auditoría interna propiamente dicha que hacen a la eficacia con las propuestas de auditoría interna operativa que hacen a la eficiencia del CIAO, ¿sí? Y ambos contribuyen a el primer objetivo del modelo COSO, que es de la auditoría interna, tanto la propiamente dicha como la operativa, están orientadas a la consecución de la eficacia y la eficiencia de las operaciones que ponen en marcha al ente que los ha contratado como auditores internos. Y a su vez reconstruyen el reflejo entre el CIAO y la información contable, con lo cual contribuyen a que ese CIAO cumpla con el otro objetivo del modelo COSO, que es la confiabilidad de la información financiera y de la información extracontable. Después tienen otro objetivo que plantea el modelo COSO, que es que se cumplan las normas, tanto internas como externas, que resultan de aplicación al ente, que obviamente se logra cuando ya se implementan las medidas superadoras de auditoría interna propiamente dicha, y también están contribuyendo a la salvaguarda de los activos, que es el objetivo que marca el modelo COSO-ERM, Enterprise Risk Management, que tiene que ver con la auditoría interna operativa. Ese modelo COSO es el modelo COSO 2. Incorpora un cuarto objetivo a los tres que nosotros vimos en el modelo COSO 1 y que es la salvaguarda de los activos. Se protegen los activos de la empresa cuando ya se ha logrado la madurez del control interno administrativo operante, y por eso este cuarto objetivo, que es la salvaguarda de los activos, tiene que ver con que ya se aseguró la eficacia operativa y ahora se está asegurando la eficiencia operativa con un grado razonable de seguridad. Acuérdense que nunca hay certeza, nunca hay seguridad completa, siempre hay seguridad razonable. Bien, con esto terminamos la unidad 6 de la materia, que tiene que ver con la auditoría interna operativa, y nos vamos a la unidad número 7 del programa, que es la relación que existe entre la auditoría interna con sus dos clases, propiamente dicha y operativa, con la otra clase de auditoría contable, que es la auditoría externa de estados financieros, y que ustedes van a estudiar en el cuatrimestre que sigue. Para eso volvemos sobre un mapa conceptual que ustedes ya lo tienen disponible en el material de estudio y que va a permitirnos integrar estos conceptos. ¿Cuál es ese mapa conceptual? El que tienen visible ahora en pantalla, que se los voy a compartir. Y ahí lo tienen ustedes visible en pantalla, este mapa conceptual que tiene que ver, que lo vimos en las primeras o en una de las primeras clases teóricas asincrónicas, donde hemos partido del concepto que el auditor
contable como técnica profesional de control externo es una, pero que se subdivide en distintas ramas según tres factores que hay que analizar. Esos tres factores son los objetivos a cumplir, el objeto auditado o el objeto de control, la finalidad u objetivos de ese control y los destinatarios de los resultados de ese control externo, profesional, independiente, escéptico y sobre base selectiva. Vamos a adentrarnos en un primer momento en lo que tiene que ver con la auditoría externa o financiera. Vamos con el primer componente o con la primer variable que tenemos que analizar. El objeto de control de la auditoría externa o financiera o de estados contables. ¿Cuál es el objeto? Justamente los estados contables o financieros. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué se controlan los estados contables o financieros que son responsabilidad de confección por parte del ente? En la auditoría externa o financiera, la finalidad es emitir una opinión sobre los estados financieros considerados en su conjunto sobre el grado de seguridad razonable de su representación de la situación económica y financiera del ente a una fecha determinada, que es la fecha de cierre del ejercicio. Esa opinión que está contenida en un informe de auditoría externa de estados financieros se llama dictamen. Eso lo van a aprender en el cuatrimestre que sigue. La opinión sobre los estados contables que emite un auditor externo se llama dictamen y rige solo para la auditoría externa o auditoría de estados contables o auditoría financiera. ¿Sí? Y por último vamos a ver los destinatarios. ¿A quién está dirigido ese informe de auditoría externa? Está dirigido tanto a la alta dirección o usuarios internos del ente como a usuarios externos del ente emisor. ¿Qué ejemplos de usuarios externos del ente emisor tenemos? Los bancos, el fisco en sus distintos niveles, ya sea el fisco nacional o la FIP, el fisco provincial o las direcciones provinciales de renta, los fiscos municipales o direcciones municipales de sindicatos, tenemos el Registro Público de Comercio, tenemos la Comisión Nacional de Valores, tenemos la Inspección General de Justicia, tenemos por ejemplo, las entidades gubernamentales que pidan esos estados contables, por ejemplo, una dirección de estadísticas y censo que esté haciendo un estudio sobre determinado ramo o rubro económico, tenemos el ANSES, tenemos todos los organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que requieran de ese estado contable para la toma de decisiones sobre la información contable de ese ente, ¿sí? El Registro Público de Comercio también es otro ente que va a recibir los estados contables auditados, debidamente auditados por un contador independiente que brinda un servicio de aseguramiento en auditoría externa que se llama auditor externo, ¿sí? Bien. Ya sabemos entonces que dentro de la auditoría contable como técnica profesional de control externo
La auditoría externo-financiera cubre ese objeto de control con esa finalidad y con esos destinatarios. ¿Cuándo van a estudiar ustedes esto? Lo van a estudiar en el cuatrimestre que sigue en la materia Auditoría 2. ¿Qué han estudiado en Auditoría 1 en este curso que estamos cerrando el día de hoy? Han estudiado la auditoría interna. La auditoría interna, a pesar de que su nombre tiene el aditamento interno, también es un servicio de aseguramiento en auditoría que implica un control externo, independiente, profesional, escéptico y sobre bases selectivas. Cuidadito con confundirse con eso, que a esta altura del partido lo tienen súper explicado y súper recalcado por parte de las profesoras Berardi y Figueroa. ¿Cuál es el objeto del control de la auditoría contable interna? Son los controles internos y procesos operativos constitutivos del CIAO, control interno administrativo del ente. ¿Cuál es la finalidad de la auditoría interna? Es brindar recomendaciones para una gestión que minimice el riesgo y maximice los resultados, generando mecanismos detectivos y correctivos en el control interno para evitar las incorrecciones por errores o por fraude. Fíjense ustedes que la finalidad está orientada al fortalecimiento del CIAO tanto en su eficacia como en su eficiencia, ¿sí? Por eso acá están involucradas los dos tipos de auditoría interna que hemos estudiado, tanto la auditoría interna propiamente dicha como la auditoría interna operativa. Y ahora bien, ¿quiénes son los destinatarios de este servicio de aseguramiento en auditoría interna? Son los usuarios internos exclusivamente. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los responsables del CIAO? La alta gerencia, la alta dirección o el grupo activante. Entonces, mal se le puede brindar este informe a usuarios externos porque los usuarios externos no tienen injerencia directa en el CIAO. Quienes tienen injerencia directa en el CIAO son los dueños, propietarios, el grupo activante de ese ente auditado, ¿sí? Por eso es que mientras la auditoría interna está dirigida a usuarios internos exclusivamente, que son los que manipulan o los que definen o los que crean o los que modifican el CIAO, la auditoría externo financiera está destinada a usuarios tanto internos como externos del ente emisor, ¿sí? Y con esto, mis estimados cuasi colegas, hemos llegado al final del curso Auditoría 1 del primer cuatrimestre del cuarto año de la carrera de contador. Los resúmenes de todo el material conceptual con los cuales hemos trabajado va a ser subido de manera paulatina en las semanas que vienen y tengo la expectativa de cumplirlo a fines del mes de junio, ¿sí? O la primera semana de julio. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que me encuentro en una tarea, en una época del año que es sumamente compleja para los contadores y que es el cierre o el vencimiento del año fiscal en el impuesto a las ganancias, que cuando ustedes se reciban van a saber que es una época muy dura, muy demandante para los contadores y que por lo tanto van a tener que tenerme paciencia para que yo les suba los resúmenes, que dicho sea de paso,
No es una cuestión esencial porque ustedes ya tienen todo el material subido de manera paulatina, unidad por unidad, en los mapas conceptuales, en las clases teóricas asincrónicas, en la solución del caso tiramisú que les he ido subiendo clase a clase para que ustedes vayan viendo cómo se lleva adelante la labor y por lo tanto también tienen acceso a la bibliografía sugerida de la materia que está en el programa que tienen disponible desde el primer día de clase. Por lo tanto, el resumen es un elemento más, pero no es el elemento esencial con el que ustedes necesiten estudiar la materia. Teóricamente, en esta instancia en la que estamos el día de hoy, ustedes han venido estudiando paulatinamente la materia y tienen un grado de madurez, de conocimientos y de saberes que por eso han regularizado la materia. Así que les pido por favor tengan paciencia que sí voy a subir los resúmenes, pero va a ser hacia fines del mes de junio o principios del mes de julio. ¿Por qué? Porque estoy abocada a mi tarea profesional como contador público. Aclarada esta cuestión, aprovecho para despedirme de ustedes y saben que seguimos en contacto a través de la plataforma en el foro de aspectos teóricos para las dudas que tengan sobre esas cuestiones teóricas y eventualmente si tienen dudas puntuales de los exámenes finales también hay un espacio creado para ello. Me despido de ustedes, seguimos en contacto y ha sido un gusto acompañarlos en el cursado de auditoría. Hasta pronto.